Okay, bueno, buenas noches. Como parte de los eventos que organizamos en la Asociación de Fotógrafos Potosinos de San Luis Potosí, están precisamente invitar a personas con conocimiento acerca de la fotografía y que nos puedan dar unas guías o dar forma de ver diferente la fotografía para poder en un momento dado hacer esos ejercicios, capacitarnos y poder realizar otro tipo de fotografía al que estamos acostumbrados. Y bueno, en esta ocasión tenemos el tema de fotografía, de la imagen latente a la realización de proyectos. Y tenemos como invitado a Ramón Portales. Él es licenciado en Antropología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También estudió la maestría en Historia del Arte Mexicano en la misma universidad. Su trabajo ha sido exhibido en México y Estados Unidos. Se ha hecho acreedor a diversos premios y estímulos, como el Premio Estatal de la Juventud en Actividades Artísticas del 2005, mención honorífica en la Quinta Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán, segundo lugar en el Premio Nacional de Fotografía Antropológica de la ENA, la beca Jóvenes Creadores del FONCA en 2010 a 2011, la beca Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico, FECA, 2005 y 2011. Y 3 primeros lugares y 2 menciones honoríficas en el Premio Estatal de Fotografía Manuel Ramos de los Premios 20 de noviembre. Su obra forma parte de colecciones públicas como la Fototeca Nacional del INAH, la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Potosino de Bellas Artes y de las Secretarías de Cultura de Guanajuato y de San Luis Potosí. Y pues bueno, tenemos la presentación de Ramón Portales. Bueno, pues agradecerle a Horacio que me escribió ya hace tiempo y también con un tanto de pena que en la fecha que él me invitaba pues se me complicaban un poco los tiempos y estos primeros 3 meses del año, casi los últimos meses del año y los primeros meses del año me es un tanto complicado comprometerme a cierto tipo de actividades. Pero bueno, ya ahorita se dio la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, pues en sí, bueno, como ya lo mencionó Horacio, el tema pues es fotografía con signos de interrogación, de la imagen latente a la realización de proyectos. Les pasé unas postalitas. Dentro de ellas van a ver una imagen de una libélula, principalmente esa. Y hay otras que la ventaja que estamos como muy próximos, muy cercanos, son muy pequeñas, pero son algunas imágenes que están aquí. Son muy pequeñas, no le quiero dar tanta relevancia a esto, nada más me sirve como para contextualizar de hacia dónde voy a ir. Pues son imágenes así, sencillas, que no tienen un planteamiento, digamos, discursivo más allá que la generación de la imagen. En la postalita que tienen ahí de la libélula, viene, bueno, en las dos viene en la parte del frente, hay 2 cuentas de Instagram que yo manejo. Una se llama Fuera de Obra, punto Ramón Portales, y la otra es Ramón-Portales. Al principio yo siempre alimentaba esta cuenta de Fuera de Obra, porque eso parte de un proyecto que ya le puedo llamar de esta manera. Al principio, ¿qué sucedía? Yo empecé estudiando pintura y de la pintura el maestro nos llevaba mucho a Aguascalientes cuando era la temporada de la feria de San Marcos. Ahí se suscita un evento nacional que es el Concurso Nacional de Arte Joven. Está abierto a diferentes disciplinas artísticas, principalmente son dentro de las artes plásticas, pintura, dibujo, grabado, fotografía. Y asimismo el maestro nos llevaba mucho a ver exposiciones a la Ciudad de México. Y dentro de eso, pues me tocó empezar a ver fotografía. Si bien yo ya tenía un poco el gusto de la fotografía, pues con cámaras amateur de estas Kodak, que prácticamente como lo patentó George Eastman,
que era de usted apriete el botón y nosotros hacemos el resto, y pues era eso, tomar fotografías. Pero cuando yo empecé a tener esa inquietud, conocí que en la calle de Manuel José Otón, entre Escobedo y Morelos, estaba un laboratorio fotográfico que se llamaba Fotolandia. Entonces ahí, ahorita ya no recuerdo, creo que es don Miguel Zárate, el señor que era de ahí, y él vendía cargas, le llamábamos así, cargas de película en blanco y negro, y él mismo hacía el servicio del revelado. Entonces yo empecé a tener como esa inquietud, le compraba las cargas de blanco y negro y luego ya le llevaba a revelar. Me revelaba y ya iba a cualquier otro laboratorio a que me hicieran las impresiones y empezaba a tener otro tipo de búsqueda de la imagen, pero digamos era sin conocimiento, más que simplemente como una fotografía muy amateur, muy familiar prácticamente, pero no me gustaba estar tomando fotos como de los eventos de la familia, sino que tenía otras aproximaciones. Cuando empiezo a estudiar pintura, empieza a surgir una inquietud, les digo, a raíz de ver las exposiciones, y pues claro, veía fotografías impresas en blanco y negro o a color, y me empezó a llamar mucho la atención. De tal forma que dejé de hacer pintura. Si bien ahí no lo menciono en el currículum, es una breve semblanza, pero cuando empecé a estudiar pintura incluso gané premios de pintura aquí en el municipio que organizaban, pero dejé de pintar. Y entonces empiezo a incursionar en la fotografía. Mi primer acercamiento pues fue, yo no sabía dónde estudiar fotografía, o sea, simplemente vi que en el municipio daban talleres y pues me acerqué a conocer la técnica, pero pues me enseñaron más como fotografía de estudio, retrato para identificación, eventos sociales, y yo como que decía, es que esto no es lo que yo busco. Y después ya conocí que estaba la Escuela de Bellas Artes y me voy a estudiar ahí. Tenía la intención, yo pensaba que el estudiar fotografía en blanco y negro era ya hablar de fotografía artística. Y quizás eso fue pues una vaga concepción que pude haber tenido, porque cuando llego a Bellas Artes, bueno, si bien la formación anteriormente era de 2 años, primer año donde te enseñaban a revelar tu propia película de blanco y negro, hacer impresiones, pero nunca enseñaban a trabajar sobre proyectos, simplemente es tú agarra tu cámara, toma lo que se te antoje, lo que te guste y con eso trabajamos. Si bien había una aproximación de estar trabajando sobre la cuestión de la composición de la más básica, la regla de los tercios, y de ahí como que no salíamos, ¿no? Buscar texturas, contrastes, etcétera, pero no había como una búsqueda más allá. Como yo ya traía la formación desde la pintura y tenía esa otra inquietud, claro, empecé a buscar hacer otro tipo de fotografía. Del segundo año, en ese entonces, era más bien experimentar en el laboratorio, empezar a conocer a lo mejor técnicas antiguas que le conocemos así, aunque más bien son procesos fotográficos históricos, como hacer cianotipias, ya se utilizaba el de los virados a sepia, se trabajaba también un tanto hacer fotografía con cámaras estenopeicas, es decir, cámara sin lente, una caja de cartón con un simple orificio para que entre la luz. Se trabajaba con papel fotográfico para hacer la impresión en positivo, después se pasaba a negativo y era como todo un proceso. Si bien el segundo año yo ya no lo tomé, más bien ya decidí empezar a buscar otras opciones. Algo que tengo, o que podemos decir que tenemos la fortuna de que existe en México, es que dentro del arte y la cultura sí hay un apoyo económico. Si bien estas becas que le conocíamos normalmente como el FONCA, hay un programa de aquellos creadores que ya pertenecen a lo que se conoce como Sistema Nacional de Creadores de Arte, es decir, fotógrafos que ya tienen una trayectoria reconocida, se les otorga un estímulo que es mensual durante 3 años. Entonces, ellos están destinados a que, como están recibiendo ese incentivo, esa beca por parte del Estado, tienen que dar una retribución social, por así plantearlo. En aquel entonces le llamaban creadores en los estados de Conaculta,
y lo que hacían era que de la Secretaría de Cultura de aquí, pues solicitaban que vinieran talleristas de allá. Uno de los primeros talleres que yo pude tomar, siendo todavía estudiante de Bellas Artes, fue con un fotógrafo quien también es editor de libros de fotografía, se llama Pablo Ortiz Monasterio, y pues él nos empieza a presentar autores a nivel internacional. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que nos mencionaba, por ejemplo, a Joseph Kudelka, a Sebastián Salgado, que entran dentro de la categoría de fotógrafos humanistas, porque mucho de su fotografía es fotografía documental, pero empezar a trabajar desde problemáticas sociales. Y nos mencionó a algunos otros, no recuerdo a otros, yo si bien en ese entonces desconocía de fotógrafos autorales, así a nivel internacional, pero fue como empezar a aproximarme a eso, a ese otro mundo. Y si bien, ¿qué fue lo que sucedió? De estar, como les decía, generando imágenes aisladas, simplemente imágenes que me llamaban la atención, al empezar a ver eso, es entrar en la cuestión de hacer proyectos fotográficos. Vino otro tallerista, quien ya falleció lamentablemente, bueno, era una gran persona, un gran ser humano, Marco Antonio Cruz. Él se formó, por así decirlo, dentro de las artes gráficas, empezó como en un taller de gráfica popular, pero después empieza a hacer fotografía de periodística. Él trabajaba mucho en estos periódicos, y a raíz de hacer fotografía periodística, empieza él a hacer proyectos fotográficos documentales. Y él vino a dar un taller que se llamaba de vida cotidiana a ensayo fotográfico. Y nos puso alguna serie de ejercicios: salgan a la calle, tomen fotos de lo que les llame la atención el primer día. Regresábamos, como en ese entonces, pues bueno, carecíamos de, ahorita, bueno, la fotografía digital todavía, o sea, ya sonaba, pero era como inalcanzable, o sea, realmente nadie tenía acceso. Todo era con rollo y era de, pues rápido, toma tus fotos, lleva a revelar, que te impriman en un minilab y trae tus fotografías en tamaño postal 4X el día siguiente para empezar a observar qué hicieron. De esas primeras imágenes, que eran imágenes aisladas, nos empezó a decir, bueno, ¿cuáles son tus intereses? ¿Por qué fotografiaste esto? Es decir, empezar a sondear cuáles son las inquietudes que te llevaron a generar tal imagen. Y de ahí dijo, bueno, ¿qué de aquí te gustaría seguir desarrollando? No, pues no sé, yo tomé de los lavacoches de la Alameda una foto, tomé que estaban como arreglando unos mosaicos en una construcción del centro, son como las imágenes que recuerdo. Digo, bueno, pues ahora al siguiente día van a tener que ir y van a estar más tiempo fotografiando como la vida cotidiana de esos espacios que están, ¿ok? Y de nuevo lo mismo, a tomar un rollo, imprimir, revelar, imprimir y traer las fotos. Él hizo mucho hincapié en que para hacer un proyecto fotográfico, principalmente él nos hablaba desde la fotografía documental. Dice, tienen que saber por qué están fotografiando lo que quieren fotografiar. O sea, no nada más es llegar y fotografiar porque sí. Tienen que tener conocimiento de qué realidad social es la que están fotografiando. Y entonces él nos mencionaba que entonces para hacer fotografía documental o realización de proyectos dentro de ese tenor, que era muy importante saber hacer investigación. Y con eso se terminó el taller. Yo me quedé con esa inquietud de, pues bueno, ¿y dónde aprendo a hacer investigación? O sea, eso, ¿quién lo enseña? Tocó una situación que yo laboralmente, digamos, toda mi vida laboral ha sido dentro de las artes gráficas, es decir, los medios impresos, la imprenta, y me tocaba a veces salir a Villa de Arista porque tenía un cliente allá, y en Villa de Arista sucedió algo. Yo llegaba y yo veía que en la plaza bajaban personas con rasgos físicos muy distintos a los convencionales. En ese entonces, digamos, no sé, o sea, yo le estoy hablando que tenía como 18 años y que pues, casi nada más uno está en la ciudad, por así decirlo. Pues era población indígena que venían de Guerrero, son náhuatl de Guerrero, venían a los campos agrícolas de Villa de Arista, a la pizca del tomate, a la pizca del chile, y pues venían y vivían ahí, o sea, se los traían en camiones. Los fines de semana ellos tenían que ir al pueblo a comprar como provisiones para que ellos se cocinaran estando en los campamentos,
Y yo recuerdo que yo me fui con una cámara. Yo ya iba muy preparado, como con unos 10 rollos de blanco y negro y con esto de que voy a hacer esa fotografía. Un amigo me contó que él tuvo la oportunidad de visitar esos campos agrícolas y ver pues las condiciones en las cuales ellos vivían, o sea, condiciones de hacinamiento, como en ahí unos cuartos grandes, como unos galerones, en donde dice, sales triste de ahí, o sea, de ver esa realidad. Y yo dije, pues yo voy a fotografiar eso, ¿no? Pero cuando yo llego, digamos, yo no sabía de dónde venían esta gente, simplemente llegaban en camionetas, que en la Huasteca todavía se alcanza a ver, donde no hay transporte como de camiones, pues viajan en camionetas y todos ahí atrás amontonados, así llegaban a Villa de Vista. Entonces yo dije, pero ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Yo no conozco nada, tengo que aprender a hacer investigación, lo que Marco Antonio Cruz me había sembrado. Entonces llego y sucede que empieza la Universidad Autónoma a promover las nuevas carreras en humanidades. En ese entonces yo dije, pues si hay sociología me voy a meter a sociología, como que me suena que ahí puedo aprender a hacer investigación. Y pues no, lamentablemente no había sociología, simplemente había antropología, historia y geografía. Vi los 3 folletos y dije, pues creo que antropología es lo que más se acerca a lo que yo quiero hacer. Y me inscribo, hago el examen, quedo ahí y empiezo a aprender a hacer investigación. En el primer semestre se cumplió ese objetivo, pero descubrí que había otra área que se llama la antropología visual, en donde no solamente son la fotografía, la imagen, sino también un tanto lo que es el video, el audio, ahora los medios digitales, etc. Y se me abre un panorama muy grande, de tal forma que digo, bueno, pues es que ahora quiero continuar formándome y irme por la línea de antropología visual. Pero ¿qué sucede? Que yo siempre tenía la inclinación más por la fotografía artística, por así decirlo. Con el paso de los años yo me di cuenta que pues el término de fotografía artística quedaba como muy endeble y muy al margen. Más bien es hablar como de fotografía de autor, ¿sí? O simplemente fotografía pues, a partir de proyectos fotográficos, por así plantearlo. En esos primeros años tuve la oportunidad que empezó, tuve una primera exposición y bueno, hay una publicación que se llama Betas, no sé si continúa haciéndolas en el Colegio de San Luis, y me invitan a que lo que yo expuse me publican un primer portafolio, ¿sí? Entonces salen estas imágenes donde venía simplemente como eso que yo venía trabajando, fotografías de a donde yo iba, pues tomaba retratos, todo en blanco y negro, retratos de diferentes personas, sobre todo son personas. Estaba ya como muy embebido de esta cuestión de la fotografía documental, pero pues ahora más también con la cuestión de la fotografía antropológica. Pero por ejemplo esta imagen, pues digamos, aunque es un retrato, pero ya eso tiene otro sentido. O sea, tanto esta imagen como esta que está aquí y esta de acá, yo ya empecé a cambiar un poco la forma de estar trabajando. Si bien las primeras imágenes que les mostré de ahí era que a raíz de mis viajes que hacía o cuando hacíamos prácticas de campo dentro de la universidad, a donde fuéramos iba tomando fotos. Tenía muchas imágenes de todo. Me invitan a hacer esta exposición que en ese momento yo la titulé como Expedición. Fue un ejercicio muy difícil hacer esa exposición porque tenía cientos de imágenes y decir, bueno, ¿cómo armo un discurso? Dije, bueno, pues un tanto retratos y de ahí, ¿no? Las otras imágenes que les hice hincapié fue una exposición que se hizo en Bellas Artes y que en ese entonces es cuando a nivel nacional dentro de estas campañas políticas hablaban de los valores de la democracia. Y uno de los valores de la democracia era como el diálogo, la corresponsabilidad, etc. Y a mí se me ocurrió como hacer una especie como de mofa de eso, que decía, pues como el diálogo. Era el retrato donde estaba la chica de Avon, de un camión de Avon, donde pues ella se está hablando al espejo, por así decirlo. Entonces yo decía, pues es esto, ¿no? Pues es el diálogo. ¿Con quién tienes? ¿Contigo mismo o no? Ya no recuerdo cómo la titulé,
Pero aquí, por ejemplo, pues en esta eran unos policías y iban dos mujeres que se iban agarrando el trasero. Entonces aquí yo le puse, creo que como corresponsabilidad o algo, ¿no? Así como que en ese sentido. Si bien eso era parte mucho de la fotografía periodística que imperaba en esa época. Esto yo les estoy hablando, ya son los 2000, pero digamos de los 80s y los 90s, la fotografía periodística era encontrar como situaciones chuscas, situaciones un tanto irónicas. Entonces, pues de una de otra forma, los fotógrafos que venían a dar talleres eran esos que tomaban esas fotos. De una de otra forma, uno va tomando esas líneas, esas directrices. Pero la fotografía del retrato del camión de la chica de Avon me empezó a detonar de buscar otras opciones. O sea, yo dije, sí me gusta la fotografía documental, pero quiero hacer algo más, ¿sí? Voy a hacer como un paréntesis, porque eso ya no lo terminé de acotar. Las imágenes que les mostré y lo de la libélula, yo ya había empezado entonces a trabajar de hacer series fotográficas, ¿sí? Es decir, establezco un tema en particular, que es como lo que ustedes hicieron en este ejercicio. Ok, vamos a trabajar los 7 pecados capitales. Ok, empezamos a hacer diferentes ejercicios. Entonces, yo llevo trabajando por series fotográficas, pero yo me daba cuenta que yo seguía teniendo este gusto por tomar fotografías aisladas. Si salía de viaje, me encontraba fotografías, pero yo decía, estas imágenes, ¿en dónde encajan? O sea, ya no hay lugar en donde van a encajar. Entonces dije, pero tengo el gusto de fotografiar lo que se me antoje, sin que tenga un discurso. Entonces yo por eso empecé a plantear que esa serie se llamaba Fuera de obra, es decir, fuera de mi obra fotográfica, ejercicios de la mirada. Y me servía para algo muy puntual. Yo venía trabajando un proyecto fotográfico y cuando quería empezar otro proyecto me daba cuenta que venía con una carga muy grande de cómo venía fotografiando o buscando las soluciones estéticas. Y yo decía, necesito hacerme como una catarsis, como hacerme como un exorcismo para quitarme, porque uno va como muy fijado de cómo estás fotografiando. Entonces es cuando más recurría a salir a tomar fotografías aisladas. Decía, aquí me hago un lado, ¿no? Pero va a pasar algo muy importante. Hay un área de los estudios neurológicos que últimamente le han llamado, tristemente, y no sé si sea como lo más pertinente, pero pues así lo están clasificando, ya le ponen neurociencias, neuroemociones, neuroartes. O sea, todo es neuro y su apellido de lo que corresponde. Pero cuando yo empiezo a conocer un poco de lo que son las neuroartes, es decir, empezar entrar en el campo del inconsciente, y es un tanto a lo mejor hasta como no tanto como terapia de psicoanálisis, no, pero sí podría entrar dentro de esos linderos, porque uno tiene fijaciones muy particulares. Entonces, a veces uno fotografía, claro, con base en todo lo que hay, como el cúmulo de información que hay dentro de nosotros, desde el lado racional, desde el lado emocional o desde el lado cultural o desde la formación que nosotros hemos tenido a nivel de instituciones, que podemos decir, la familia es la primera institución. Otra institución muy grande pues es la religión. O sea, hay personas que casi la gran mayoría de México pues tienen un cierto dogma de fe y tienen ciertas prácticas religiosas. Es una institución que forma. Otra, pues vamos a decirlo, pues son las escuelas, ¿sí? Entonces, pero la cultura o el ambiente en el cual uno vive también podríamos llegar a catalogarlo como una institución. Quizás aquí en San Luis es un tanto difícil, y aquí entro dentro de los linderos de lo que es la antropología, cuando uno cree ilusoriamente que va a ir a una comunidad un tanto aislada, que uno va a encontrar situaciones culturales como muy ortodoxas, muy tradicionales, pero bueno, todo está modificado. Pero digamos, estas formas de organización social en las comunidades que todavía existen, pues es otra institución, ¿sí? Llámese, todo está muy ligado, casi su gran mayoría, a una cuestión de una cosmopercepción a partir de cuáles son las creencias de un dios, puede ser la naturaleza, pero bueno, hay un sincretismo religioso muy grande. Pero son instituciones.
Entonces, nuestra mente se va formando con base en esas instituciones. Claro, por otro lado les decía, está la cuestión de las emociones que nosotros vivimos, desde el núcleo familiar, las cuestiones del raciocinio propio que uno va teniendo o de las experiencias de vida que cada persona va teniendo. Entonces, esas cuestiones se quedan como muy sembradas dentro de uno, que cuando uno empieza a fotografiar de manera aleatoria, pues resulta que después, si uno empieza a pretender analizar esas imágenes, te das cuenta que son como si fuera la semilla que puede detonar en la realización de un proyecto. Simplemente es como voltear a verlo con ese filtraje para entender por qué tenemos ciertas inquietudes. Hasta incluso puede ser por qué tenemos cierto apego, por así decirlo, o cierta inclinación a buscar fotografiar cierto tipo de paleta de colores. No sé, vamos a plantear, por ejemplo, Picasso, que tenía su época gris, su época azul, etcétera, ¿no? O los pintores fauvistas, que pintaban con colores muy vivos, muy llamativos, ¿sí? Entonces, pues hay como esas inclinaciones. Entonces, cuando yo me doy cuenta que las fotografías que yo decía que eran de fuera de obra, pues me doy cuenta que ahí hay el origen de muchas otras imágenes que después detonaron en la realización de proyectos, ¿sí? Entonces, ahí viene el por qué yo estoy llamando a esta cuestión de la imagen latente. El concepto de imagen latente es muy sencillo en términos fotográficos, porque va a haber muchas acepciones. La imagen tiene un montón de construcciones semánticas, de construcciones sintácticas, incluso hasta semióticas, pero la cuestión de la imagen latente dentro de la fotografía era cuando nosotros fotografiábamos con película, la imagen quedaba en un estado latente porque ya estaba, digamos, expuesta en la película, y hasta el momento en que se revelaba, era lo que decían, esa es la imagen latente. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos la capacidad de percibir con todos los sentidos, aunado a la mente, y entonces, si nosotros quisiéramos analizar desde que amanece hasta que anochece, ¿cuántos son los fotogramas que podemos nosotros percibir en el día? O sea, son millones. Y hay veces que nosotros conscientemente no nos damos cuenta que vimos algo. Por ejemplo, yo ahorita, quizás no es que yo esté volteando a ver los vasos que están ahí, pero de repente, de reojo los veo y algo se va a quedar. Si hay alguna información que está dentro de mí, esa imagen se proyecta dentro de mí. Claro, va a quedar ahí en el inconsciente. Quizás después, sin ser tan consciente de que yo recordara que vi esa imagen, puedo fotografiar algo similar. Si se dan cuenta, es una cuestión de patrones repetitivos, que todos podríamos decir que son los iguales, y después lo puedo hacer eco con estas imágenes, con esta imagen de las botellitas. Es lo mismo, o sea, cambia. En términos discursivos, yo podría plantearles, yo puedo hacer un proyecto de eso, tanto de eso como de aquello. Podría hablar que en su momento, ahorita que les presente las imágenes, se les voy a hacer como el acotamiento de eso. Yo podría decir, todas las botellas son iguales, porque están programadas sistemáticamente por una máquina que sabe en qué momento empieza a vaciar el líquido, en qué momento para de servir el líquido. Todas las imágenes, entonces todas las botellas podrían ser iguales. Claro, va a suceder que si trajéramos instrumentos, podríamos ver que en esas botellas hay diferentes huellas dactilares, porque hubo personas que manipularon esas botellas. En principio, cuando llegaron aquí las botellas, hubo dos personas que las sacaron del empaque y las acomodaron, ¿sí? Anterior a eso, yo diría fue una máquina la que los agarró. No creo que haya habido un operador o un obrero que haya agarrado las botellas para acomodarlas, son por máquina. Pero los vasos de allá también tienen huellas dactilares y no todos están llenados de la misma manera y no todos pueden tener el mismo contenido. A lo mejor en esencia sí es lo mismo, pero puede ser que de la mezcla que hicieron al vaciarlo, unos contengan ciertos elementos que a lo mejor en el otro al vaciarle no lo había. Entonces ahí ya estamos hablando de que no es lo mismo. O sea, en apariencia podría ser lo mismo. Esto en términos antropológicos les diría es la cuestión de la identidad.
decimos, todos somos seres humanos. Bueno, en principio, todos somos animales de la especie humana, pero todos somos distintos. Tenemos un rasgo en particular. Ok, somos todos mexicanos. Quizás no todos somos nacidos en San Luis Potosí, pero tenemos ciertos rasgos, ciertas características que antropológicamente podríamos entrar dentro del campo donde es la antropometría, es decir, medir los rasgos físicos, ¿sí? La altura, la complexión de nuestro rostro. Entonces, no todos somos iguales. Es donde empieza a entrar otro concepto en antropología, que es la otredad. Entonces, a partir de la otredad, yo permito reconocer quién soy yo y empiezo a conocer. ¿Qué sucede? Que entonces, como les decía, y de donde partía, esa cuestión del concepto de imagen latente, como ahorita ya trabajamos, muchas imágenes de las que hago en la serie Fuera de Obra son fotografías. De hecho, casi el 100% de las imágenes son hechas con dispositivo móvil. Ya es con un celular, ya no cargo la cámara. Antes sí, traía el busto, cargaba la cámara y todo eso, pero ya después ya no. O sea, la cámara solamente yo la uso ya para hacer cuando voy a trabajar específicamente en un proyecto determinado. Y muchas veces, series fotográficas que he presentado incluso en concurso y que han ganado menciones honoríficas fueron hechas con celular. Hay otro tipo de imágenes que ahorita les voy a mostrar en su momento de cómo que se hicieron con otras técnicas. Pero entonces, como ya no trabajamos con película, por así decirlo, de que tenemos que revelar esta cuestión de la imagen latente, yo lo que planteo no es tanto en la cuestión técnica o tecnológica del artefacto de la fotografía, sino más bien es entender la imagen latente que está dentro de uno, que está en el estado inconsciente. Hay una analogía que voy a plantear. El principio de la fotografía es la cámara oscura, aparato que utilizaban los pintores, en donde ponían una caja, un orificio, la imagen entraba, se proyectaba en una superficie y ellos tenían que poner como un espejo para ver la imagen real. Había cámaras oscuras grandes, los pintores entraban, dibujaban, pintaban, ¿sí? Esta cuestión de la cámara oscura, ¿qué sucede? Es el principio de la cámara reflex. La imagen llega de manera invertida. Uno tiene que decodificarla para poderla ver en un estado, digamos, normal. Nuestro ojo tiene ese mismo principio. Nosotros todo lo vemos patas para arriba, pero nuestro ojo lo invierte. Ese es el principio de la cámara oscura. ¿Hacia qué voy en este sentido? Yo les dije, veo los vasos y puede ser que esa imagen llegó a mí y quedó acá. Como hay información dentro de mí que me va a hacer susceptible de que en algún momento yo pueda utilizar esa información, no lo sé cuándo, pero va a estar ahí, en un estado latente. La otra analogía es el principio del cine. El principio del cine está basado en lo que le conocen como la linterna mágica. ¿Qué sucedía? Había imágenes que estaban dentro y se proyectaban al exterior. Es el principio del cine. Es decir, hay información que yo tengo dentro de mí que lo que voy a hacer es proyectarla hacia afuera. Yo nada más necesito ver cómo la voy a proyectar. Entonces, esas son las dos analogías que les voy a plantear dentro de lo que es la imagen latente. Y eso es cómo se fue construyendo cada una de las intenciones o inquietudes que he tenido para esta serie de proyectos, ¿sí? Bueno, aquí me voy a ir un poco rápido, porque son simplemente imágenes. Conforme vayan avanzando las imágenes, les voy platicando. Esto también sucedió, estas imágenes sucedió que las fueron creadas, fueron creadas desde esa manera de trabajar. Voy a un lugar, traigo la cámara y fotografía. Esto fue fotografiado antes de que se construyera el Centro de las Artes. Eran las crujías y en alguna oportunidad nos dieron la posibilidad de que entráramos, anduviéramos ahí leyendo todo tipo de grafitis, todo lo que tenían decorado ahí. Entonces tenía muchas fotos, o sea, a lo mejor 4 rollos que tomé en esa ocasión, todo con fotografía de color.
Y lo único que hice fue que esta serie fue la que ganó el segundo lugar en el concurso nacional de fotografía antropológica. La temática en ese entonces era el cuerpo. Entonces yo lo que planteaba es cómo es representado el cuerpo a partir de imágenes, gráficos que ellos ponían en cada una de las crujías, ¿sí? Entonces, pues tenemos, bueno, pues la imagen, esta erotizada, por así decirle, la imagen sagrada frente a la otra imagen del cuerpo de la mujer, o sea, todo este tipo de gráficos donde hay corazones, etcétera, pero prácticamente es hablar del cuerpo. Aquí también la cuestión de las huellas, aquí esto va a ser muy importante. Eso que les digo que son esas imágenes que se quedan en nuestro inconsciente. Déjenme ver si traigo acá, se me hace que no traigo acá. Son de esas imágenes que uno no, pero en la parte de abajo hay unas huellas y hay tierra, ¿sí? Se van quedando ahí. No fui consciente de eso. Al rato van a saber por qué. Entonces, esto era dentro de la cuestión del cuerpo. ¿Cómo era el cuerpo? ¿Cómo es la idealización del cuerpo a partir de ellos que están en un ambiente aislado? Simplemente están con otras personas de su misma categoría, su mismo género. Bueno, como les dije, trabajé de la misma manera. Fotografié y después de todo eso dije, ¿qué puedo armar de aquí? Armé varias series distintas. Otra estaba muy enfocada en la cuestión arquitectónica, donde decir cuáles son los pequeños ventanales donde podría entrar la luz, recovecos nada más, de hablar de la arquitectura. Y yo hice una pequeña serie que se llamaba como arquitectura carcelaria, que estaba más basada en esa cuestión. No la que presento más es esa porque fue la que obtuvo el premio. Después viene esta serie Homs, pero esto ya es cuando yo ya estaba estudiando antropología. Y claro, viene donde se nos empieza a plantear que tenemos que trabajar en función de que tenemos que hacer una tesis. Lo que luego muchos queremos oír, pero pues ni modo, ahí. Y la temática que yo quería abordar para la tesis era la cuestión de la vivienda social, como estas casas de Infonavit, de interés social, etc. Y de cómo son estas casas adaptadas dentro del espacio ahí. Cómo cada persona, es hablar de la identidad, de cómo construyen su propio espacio, cómo modifican sus espacios, y de empezar a ver cuáles son los perfiles de cada una de las personas que habitan esos espacios. Hice esta serie de fotografías y pues es eso, encontrar las personas en su espacio doméstico. Se titula Homs y esta serie fue la primera que ganó el premio del Manuel Ramos dentro de los 20 de noviembre. Hay otra donde me dieron un tercer lugar cuando todavía no pertenecía a los 20 de noviembre. Fotografía igual, o sea, yo andaba por Armadillo de los Infantes, Pozo del Carmen, mi abuelo tenía su casa ahí, me la pasaba mucho ahí. Veo a unos chiquillos que andan sacando pescados de lodo, porque pues realmente no había agua, pero había pequeños charcos, estaban sacando pescados. Entonces yo los fotografié, metí al concurso y ganó. No la presento aquí, pero para irnos más rápido. Viene a raíz de que hago eso de Homs, viene este siguiente proyecto, porque prácticamente yo lo que estaba haciendo en Homs pues era como allanar la morada de las personas que habitaban ahí. O sea, yo llegaba pues de metichote a fotografiar. Después viene esto donde empiezo a trabajar más en función de mi propia familia, es decir, fotografía la casa de mi tía, donde pues es muy recurrente que yo pueda pasar tiempo, que pueda dormir ahí, pasamos fiestas, pero es hablar más de los espacios de la casa y de quiénes son sus habitantes. Y decir, bueno, puede ser que esté el habitante, puede ser que no, porque la casa adquiere un carácter particular, es decir, ya no es tanto la persona que vive, sino que la casa agarra su propia personalidad, a partir de, claro, de los intereses de cada persona. Y también es como eso, salirme del entorno familiar para saber de dónde proviene como todo eso. La serie es mucho más grande, pero esta nada más la presenté así. Esta se expuso aquí en San Luis, también en Oaxaca. De ahí viene otra cuestión. Empiezo a trabajar ya más en función de salirme un poco de las casas y me empiezo a ir hacia el paisaje.
Cuando yo estudiaba pintura, el maestro que nos daba las clases, todos los domingos nos citaba a las 6:30 de la mañana en la Alameda y de ahí nos íbamos al monte a pintar el paisaje. Entonces a mí me quedó mucho eso. Entonces yo decía, claro, tengo que empezar a trabajar. Empiezo a hacer otro tipo de fotografías de estas. Aquí va a suceder algo. Este proyecto que ustedes están viendo aquí es el primer proyecto que yo someto a dictaminación para obtener una beca. Me dieron la beca para hacer este proyecto. La cuestión era trabajar sobre la historia de mi abuelo y lo que yo pretendía era trabajar en los lugares en los que él solía llevar el ganado o a donde él iba a hacer sus prácticas agrícolas. Es todo un mapa de una región, es un mapa antiguo, ya está como trabajado digitalmente y ahí con ciertas cosas, pero para mí era empezar ok, si en el proyecto anterior de allanamiento de morada yo decidí empezar a trabajar con mi propia familia, era empezar a extraer como la información de dónde provengo, o sea, para entender quién soy. Y entonces de ahí viene, pues claro, mis orígenes vienen de mi abuelo que era ganadero, que era agricultor y era comerciante. Entonces decido empezar a trabajar sobre esa cuestión del territorio y lo que yo quería era como recorrer los mismos lugares que él recorría. Y dije, pues bueno, ok, vamos a ir a esos lugares a fotografiarlos. ¿Qué sucede? Aquí hay una acotación que es muy importante que yo lo planteo. Dentro de la cuestión de la historia del arte, dentro del arte contemporáneo, está lo que se le llama el land art o el arte de la tierra. Yo empiezo a entender que también mi práctica fotográfica estaba más delimitada por esa cuestión del land art. Es decir, ¿quiero hacer fotografía de paisaje? Sí, pero quiero hacer algo que es intervención del paisaje. Previo a estas imágenes, yo documenté, digamos, se le conoce como fotografía directa. Yo llego, fotografío las veredas y los caminos por los que transitaba mi abuelo. Pero yo entendí que, pues es que a fin de cuentas yo no estoy queriendo seguir como Hansel y Gretel que dejaron estos restos de comida para poder regresar. Pues yo no quería regresar a eso porque dije, ni yo soy ganadero ni soy agricultor. Simplemente yo soy artista, o sea, soy fotógrafo. Me gusta la fotografía de paisaje y quiero hacer intervención de paisaje. Como mi tránsito sobre el territorio era efímero, porque yo nada más iba una vez a tomar la foto, me llevaba el GPS para poder regresar y orientarme en el lugar, porque pues yo desconocía mucho de esos terrenos. O sea, mi abuelo se lo sabía de memoria, yo una vez, 2 veces lo acompañé. Entonces empecé a hacer trazos de líneas con cal. Esto también tiene otro antecedente. Antes de este proyecto hice fotografía sobre, por ejemplo, de estos lados de escalerillas, y yo me encontraba que veía en muchos de estos territorios que había marcas de cal, en piedras y todo eso. Ahora lo entiende uno, es el lugar donde va a entrar una máquina para tumbar esa parte del cerro y poder construir. Pero a mí en esa ocasión se me hacía como curioso de, pues ¿esto qué? Yo desconocía eso. Yo nada más salía con la cámara, me iba a cierto lugar y tomaba fotos. Pero después de eso dije, claro, pues a fin de cuentas la cal pues es un material endeble, por así decirlo. O sea, no es un material perenne, o sea, va a venir las lluvias, va a venir el viento, se va a perder. O sea, y eso era hacer alusión a mi tránsito efímero. Entonces, ese proyecto tuvo la fortuna de que me dieron la beca para hacer las fotografías. El total de fotografías no son estas que están contenidas aquí, son más, ¿sí? Y hay otros antecedentes que están como a nivel de bitácora, pero que existen las fotos. Posteriormente salió otra convocatoria de eso mismo, que era el FECA, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, y habiendo yo ya expuesto ese material, tuve la oportunidad de solicitar que me dieran el recurso para imprimir el catálogo. Entonces después me dieron dinero para hacer el catálogo. Es la única publicación individual que yo tengo, ¿sí? O sea, hay otras que tengo como en maqueta,
que pues la idea es buscar como el financiamiento. Bueno, de ahí nos vamos a seguir, que viene esta serie que se llama La mano que toca. Son animales disecados y prácticamente eso es como una especie de inventario de los animales de los que yo podía disponer para después hacer otro proyecto. Entonces hago como un catálogo de los animales. Se titula La mano que toca porque pues empiezo o sea, ¿quiénes somos nosotros para decidir sobre la vida de otro ser? Claro, nos comemos unos tacos de arrachera bien ricos o eso, pero entra esa cuestión por eso se titula La mano que toca. O sea, ¿quién tiene el derecho de decidir sobre la vida de un ser? Y esto fue porque pues esos animalitos fueron mandados disecar ex profeso para hacer como una especie de nacimiento viviente, o sea, con animales. Y yo así de... ¡oh! Pero cuando los vi yo dije, pues me llegó lo que necesitaba. Viene este otro proyecto que se llama Asir el Pasado. Asir el Pasado tuvo la beca a nivel nacional de jóvenes creadores. Son becas que duran 1 año. Y aquí lo que se constituye de intervenciones en el paisaje a través de puestas en escena con animales de granja disecados, con la intención de recordar la extinta práctica ganadera de mi abuelo. Como yo ya había andado recorriendo los territorios donde él hacía eso, pues era hablar prácticamente de eso. O sea, uno va a los campos que antes él tenía totalmente limpios para sembrar, ahorita, por fortuna, la vegetación ha vuelto a surgir. Hay mezquites, hay huizaches, hay todo tipo de no soy ganadero, sino ya habría dicho, traigo una retroexcavadora y límpienme esto porque yo voy a sembrar también. Pero pues son siembras de temporada, o sea, el agua ya ahorita, si fuera ejidatario, pues me convendría decir que pertenezco al propio campo y que me den un dinero y que le hago al loco que estoy sembrando, pero pues no soy ejidatario. Entonces era trabajar eso, o sea, los animales, llevarlos al lugar. Como digo, bueno, tengo una práctica fotográfica. ¿Qué es lo que hace? Lo vemos aquí, evidentemente ustedes tienen más maestría en todo esto, el manejo de los recursos lumínicos para trabajar con la luz artificial. Para hacer este proyecto, yo antes de eso me metí a un curso de iluminación no fotográfica, con un iluminador de teatro. Trabaja muy de la mano de un escenógrafo y hacen una planificación de la iluminación. Se llama Víctor Zapatero. Entonces vinieron estos cursos que les digo que son de creadores en los estados, y yo dije, yo quiero tomar ese curso, o sea, quiero aprender a iluminar. O sea, yo veía óperas o veía obras de teatro y decía, es que están generando unos ambientes, unas atmósferas que digo, eso es lo que yo quiero. O sea, puedo llevar las luces, puedo llevar los flashes y iluminar muy bien el animalito, pero dije, quiero generar algo y que se vea la intención de que hay un fotógrafo detrás de estar tomando esas imágenes. No parece nada. Y en el nacimiento donde estaban de la iglesia, pues claro que pues ahí está, aquí están, yo digo, están como volviendo a vivir estos animales. Entonces, así se va desarrollando este proyecto, puestas en escena. Sigo haciendo intervención del paisaje, ¿sí? Dentro de aquí ya no entra en la categoría de land art, sino más bien son como dioramas de museo. Esto también es muy importante. Tuve la oportunidad de que pues, luego he andado como en museos. Hay uno en particular, el Museo del Desierto, que está en Saltillo. Hay unos dioramas espectaculares, donde cambia del día a la noche, no sé si sigue actualmente así, pero donde hay unos coyotes, cambia la iluminación y se vuelve de día, se vuelve de noche. Ahí aparecen otro tipo de fauna y está muy padre. Hay antecedentes también. Dentro de la cuestión de la investigación, hay 2 términos que se le llama el estado del arte o el estado de la cuestión. Es decir, ¿quién ha trabajado sobre esto mismo? ¿Qué antecedentes hay detrás de mí? Porque ha sucedido que después de yo haber presentado este proyecto, tuvo la mención honorífica en la Bienal de Artes Visuales de Yucatán. Y pues bueno, la beca. Esta es una revista que no sé si siga saliendo, se llama una revista Picnic,
que en su momento pues era como una revista muy importante a nivel nacional, sobre cuestiones como de arte, medios, cultura, etc. Entonces, pues me pidieron el portafolio para publicarlo. No es la única, es la única revista impresa donde salió, y fue el primer año donde ellos sacaron, bueno, fue el primer número donde ellos la empezaron a sacar bilingüe. Era la versión en español y la versión en inglés. Entonces me pidieron el portafolio, se publicó aquí y ya. Hay revistas digitales o hay exposiciones a nivel nacional donde me solicitaron las imágenes y donde han estado como ya las imágenes viviendo por ahí. Como se empiezan a conocer en el medio artístico, eso es lo que les digo, es como el estado del arte, el estado de la cuestión, se refiere a qué antecedentes hay detrás de mí. Claro, un referente de estas imágenes, o sea, yo pondría a un fotógrafo japonés que se llama Hiroshi Sugimoto. Él trabajó en museos de historia natural, fotografiando animales, los dioramas de los museos. Entonces, claro, o sea, yo tengo que presentar esa información, o sea, porque no es de que yo vaya a descubrir el hilo negro, o sea, ahorita todo está fotografiado, todo ya está hecho. Si no lo han hecho en el cine, lo han hecho en el teatro, lo han hecho en la literatura, pero pues uno tiene que conocer, o en la fotografía misma, ¿sí? De la serie anterior, de lo que decía La mano que toca, también se expuso, esto fue en la Galería José María Velasco en la Ciudad de México, y luego también es muy bueno que luego que se hacen exposiciones, pues queden como estos referentes, porque está la evidencia. Yo les invitaría que si pueden hacer, aunque sea una versión digital de esta exposición, que esté como un PDF descargable, pues es un documento, porque quien tuvo la oportunidad de venir aquí disfrutó las imágenes, quien no pudo verlas, pues no las conoció. A veces, tristemente, la obra que nosotros imprimimos, enmarcamos, tristemente a veces ya no la volvemos a exponer. Pero sí, queda como un documento, como una evidencia, y a fin de cuentas, pues, por ejemplo, para ustedes es parte de la historia de la propia asociación. Realizamos esto. Ahorita ya con lo digital, esta serie se publicó en revistas digitales en varios lugares. Digo, bueno, pues están ahí. Pero a veces ando buscando los archivos y digo, ¿dónde los dejé? O sea, claro, sé dónde está, pero a veces, a ver, métete al disco duro, tal, que ahí debe de estar. Así es como normalmente esos animales suelen estar, en bolsas de plástico, en la iglesia donde los tienen. ¿Recuerdan que les dije? Aquí empiezo a vincular dos cosas y voy a hacer un paréntesis previo. Les digo que mi obra fotográfica yo la planteo que es como una cuestión donde, por ponerle un concepto, es el término de la imbricación. La imbricación, tú lo escuchaste cuando fuiste allá a Bellas Artes, se los mencioné, es como las escamas de los peces, están traslapados uno tras otro. Es como los tejados. Pones una teja, pero va primero abajo, luego va otra que la soporta, la sostiene y esta sostiene a su vez la otra. Yo así entiendo lo que he venido haciendo en la foto. Empecé tomando ciertas fotos, se traslapa, o sea, hay un vínculo, hay una unión, un punto de conexión con el siguiente. Pero esto me permite sostener lo que descubrí a raíz de este proyecto, me lo sostiene el siguiente. Y me sostiene al otro. Pero, por ejemplo, puede ver uno que ya esté muy traslapado, muy por acá, por encima, que no se entendería que se sostiene si no es por el de abajo. Esto, empiezo a vincular dos cosas. Esto prácticamente es resultado de esto y la imagen que les dije que recordaran de la penitenciaría donde se veían las huellas. Yo empiezo a recorrer, como les decía, los terrenos por donde transitaba mi abuelo. Y me encuentro, por ejemplo, con esta imagen, para mí es muy representativa, porque es una imagen en donde hay una huella de un carro, hay huella como de coyotes o no sé qué, y hay huellas de aves, y hay huella humana. O sea, volteé a ver, pero también no era azaroso, o sea, andaba buscando. O sea, por eso también como que fui al lugar en donde sabía que podrían converger diferentes tipos de huellas. ¿Qué viene con esto? Cuando yo empecé a hacer esta serie, yo le preguntaba, mi abuelo ya había fallecido, mis tíos ya habían fallecido,
pero quedaba un señor que trabajó con mi abuelo. Les dicen un término que no me gusta, que le dicen peón. Era un peón de mi abuelo, ¿no? Y yo le decía, oye, llévame a tal lugar, pues acompáñame. Y luego me decía, pues vete por aquí. No te puedo acompañar. Dice, agarra tal vereda. Y dice, al llegar a tal mezquite, ahí das vuelta y vas a voltear y vas a ver como unas piedras y que eso. Y yo me perdía. Ilusoriamente y hasta cierto punto, podríamos tontamente. O sea, yo decía, pero pues yo llevo un GPS, llevo la cartografía del INEGI, o sea, para ubicarme. Claro, o sea, traes el GPS, te da coordenadas, te puedes marcar. Pues digo, pero si apenas voy a explorar, apenas voy a guardar la ruta. Los mapas del INEGI, pues la escala más chica, pues no se alcanza a apreciar en dónde está esto. Entonces, él me dice, pues es que varias veces me perdí. Una vez, tontamente me fui, según yo, ya muy chido, que ya conocía los lugares, me fui en bicicleta. Me perdí. Se venía la noche, yo así de que, o sea, ya me estaba estresando, me estaba entrando miedo, porque yo, ¿qué voy a hacer aquí? O sea, no me sé orientar. Y GPS y eso, pues, de nada servía. Y lo único, lo básico, o sea, ¿hacia dónde se pone el sol? ¿Hacia dónde sale? Cuando tú estás en el pueblo, ¿en dónde es la puesta del sol? Camínale para allá. O sea, ve buscando veredas. Y él me decía, ubícate donde hay veneros de agua y busca las huellas de las vacas. O sea, las vacas van a agarrar un tránsito y van a venir hasta el pueblo porque acá vienen a tomar agua. Y yo así de, veo una pisada de vaca, ¿yo cómo la voy a leer? O sea, no sé. O sea, yo me perdía. Entonces empiezo a aprender a leer las señales de ellos. Es que donde está la palma trozada, yo, ¿cuál es la palma trozada? Empiezas a percibir otras cosas. Ahorita ya difícilmente me podría perder. GPS, mapas, adiós. O sea, puedo explorar y no me pierdo. Pero empecé a aprender las huellas de las vacas. Entonces, esta serie pues consistía de presentar las fotografías de las huellas, se presentaban las pezuñas de las vacas. Esta imagen es una imagen que se llama colodión húmedo, ¿sí? Un proceso histórico de 1860, 1870, se hace a base de que se diluye algodón puro, y se le pone éter, se hace una pasta, por así decirlo, como aglutinante. Ese colodión uno lo puede echar sobre un vidrio, sobre una lámina metálica, es como el proceso de la plata gelatina, o sea, necesitamos gelatina sobre el papel para que la plata se pueda adherir. El colodión húmedo, necesitamos el colodión para que cuando uno lo mete en el baño, en inmersión en la plata se quede pegada. Se llama húmedo porque uno toma la foto donde el químico está húmedo. Uno carga el chasis de la cámara, es trabajar con cámaras de formato grande, 4x5 pulgadas, 8x10, o sea, ya quien tiene 11x14, eso pues ya está bien chido. La que yo tengo es 4x5 pulgadas, pero con esas las tomé. Entonces, uno tiene que hacer todo el proceso fotográfico de la toma de la foto y el revelado en menos de media hora. Hay un colodión seco, ese yo no lo sé hacer, nada más sé hacer el colodión húmedo. Entonces, pues les digo, se hace la mezcla del colodión y se mete en el baño de nitrato de plata, se sensibiliza, se toma la foto y eso. Entonces, aquí eso es algo muy importante. ¿Y por qué se los menciono? Hasta esta imagen, todas las fotografías anteriores eran hechas con negativo o ya con fotografía con archivo digital. Nosotros, si queremos, esa imagen la podemos reproducir 1001 veces. Ustedes tienen estos archivos digitales. La quieres más grande, la quieres pequeña, la quieres cambiar de resolución para subir las redes sociales, la quieres imprimir en una lona, la puedes hacer. Para mí era muy importante empezar a trabajar los procesos análogos, por así decirlo, de fotografía química, no tanto por entrar en un boom que en algún momento se volvió como de, no, que muera la fotografía digital, hay que revivir la fotografía analógica y esto y lo otro. Sé que es muy contaminante, bastante contaminante,
pero para hacer una cámara digital y las tintas digitales, pues también es muy contaminante. O sea, ahí sí, yo sé que uno puede hacer reciclaje de los químicos y llevarlo a los lugares en donde los van a tratar para no aventarlos directamente al desagüe. O sea, hay proceso. Pero entonces, bueno, empiezo a trabajar con eso porque me gusta tener la imagen particular, es decir, una imagen única, que solamente se puede digitalizar o fotografiar para hacer una reproducción. Se hace, pero la pieza es única. Ahorita les voy a pasar unas piezas de esa. Viene otra parte que es, la otra es las huellas, la asimilación del rastro, era el título anterior. Este es huellas, la asimilación del desplazamiento. Y aquí prácticamente es eso, de que a partir de, bueno, aprender a leer las huellas implica la asimilación del rastro. Ahí radica el sentido de este proyecto fotográfico, donde voy condensando la experiencia acumulada respecto a los sistemas de orientación en el entorno rural frente a mi propio desplazamiento. La observación hacia la huella encontrada y hacia la huella propia. No hay huella, no hay rastro, ni desplazamiento. Empiezo a entrar en unas cuestiones ya más, como por así decirlo, más filosóficas, o hasta cierto punto, como una cuestión hasta metafísica, por así decirlo, porque empiezo a abordar otras cosas. Prácticamente es fotografiar las mismas huellas de las vacas, pero muy importante, no es que yo esté siguiendo las vacas. O sea, si yo tomo esa foto después de esas huellas de las vacas, va a aparecer mi huella. Entonces dije, ¿qué estás haciendo tú aquí? O sea, ¿cuál es tu interés? Ya no es buscar el rastro de los lugares de mi abuelo, o sea, eso ya quedó en el pasado, ¿sí? Dije, ¿hacia dónde voy? Y fue cuando como comencé a hacer una ruptura de lo que me llevaba en principio a conocer los territorios y conocer mi historia. Dije, ya, o sea, esa ya la conozco, más bien hacia dónde voy yo y qué quiero fotografiar. Entonces le doy un giro de como una vuelta de tuerca a la obra y hago esta serie. Esto prácticamente consta de una sola fotografía. Son distintas imágenes hechas en collodion húmedo. Aquí empiezo a hacer otro recurso dentro de lo que es el arte contemporáneo, la apropiación de imagen. Son capturas de pantalla de cuentas de Instagram. Anteriormente ya había un fotógrafo que fue casi hasta que lo querían linchar, quemar en leña verde. Se llama Richard Price. Él, su obra se caracteriza por estar haciendo fotografías que sí toma él, pero son fotografías que ya fueron hechos. Una primer serie que fue muy conocida de él tomaba la fotografía de los carteles de Marlboro y las presentaba como de ellas. A lo mejor algunos de ustedes puede ser que haga fotografía comercial, publicitaria, y entonces es como si alguien llega y te toma la foto de lo que tú fotografiaste y dices, oye, espérame, la foto es mía. No, porque yo tomé la foto del cartel, no la foto. Es la apropiación de imagen. En el arte contemporáneo es muy válido, muy justificado y así. Richard Price, ¿qué empieza a hacer? Capturas de pantalla de usuarios de Instagram y lo presenta en una galería muy importante de Nueva York que se llama la Gagosian y las imprime grandes, o sea, a lo mejor como del tamaño de la cédula de sala donde están el nombre de ustedes los autores, las imprimen en grandes. Pero los usuarios dicen, oye, tú estás vendiendo esa foto en $20,000, pero es mí. No, yo hice la captura de pantalla. Hubo un movimiento a nivel internacional en donde estaban apelando por los derechos de los usuarios. Claro, cuando tú te das de alta en Instagram y Facebook, te dice, todo lo que tú subas es mío ya. O sea, yo puedo hacer uso de ellos. Pero dices, oye, pero es mío. Entonces, ellos empezaron a sacar copias de las fotografías y las vendían creo que en $1 o algo así, por así decirlo. Pero todo lo que juntaban de las mismas fotos que él vendía, las vendieron ellos, más pequeñas, y era de, pues lo que juntamos es para que se empiece a apelar por una ley que nos pueda dejar. Estas plaquitas son de cuentas de usuarios cuentas de Instagram. Este es collodion húmedo, este vendría siendo un ferrotipo, ¿sí? Les decía, el collodion húmedo se puede hacer tanto en vidrio
como en lámina. Este sería una lámina, es un aluminio negro anodizado, pero también se puede hacer en acrílico o en otra superficie. Cuando se hace en vidrio, la imagen queda como una imagen negativa. Si uno lo pone sobre una superficie negra, la imagen automáticamente se convierte a positivo. No les traje uno de esos, porque no era la intención hablar de procesos fotográficos, pero les traje estas para que las vean. Aquí con toda libertad le pueden levantar, nada más les pido que no las toquen. Se las paso. Son el collodion. Entonces, estas son las imágenes que yo hice, ¿sí? Yo quería hablar en este proyecto la voy a poner aquí, ya en su momento ya lo conoces. Quería hablar de lo que es la figura de Adán y Eva, ¿sí? De que entendemos que, dicen, sí, Eva fue formada porque le quitaron una costilla y es que trae imán al cerrar. Pero es hablar de quiénes son los cuerpos. También aquí yo me pongo a pensar, cuando hice la serie de la fotografía, donde armé la serie de los cuerpos, cómo representaban la cárcel, pues es que aquí ya existe toda una amplia gama, LGTB, o sea, todo. Entonces, ¿cuál es el cuerpo? O sea, los cánones religiosos nos dicen que solamente hay un hombre y una mujer, pero existe una diversidad. Y entonces yo planteaba, es que entonces, si en la época actual se volviera a formar un Adán y una Eva, ¿quiénes serían? ¿Cómo se tendrían que hacer? ¿Cómo representas? O sea, ¿cómo sintetizas todo eso? Pero todo deriva no tanto de eso, sino que hay un cuento de Mark Twain que se llama El diario de Adán y Eva. Es un cuento muy bonito. Si tienen oportunidad, googleenlo, aparece como en PDF. Y yo lo que quería entonces, mi proyecto es hacerla de editor, imprimir el diario de Adán y Eva de Mark Twain. Ese ya está libre de derechos, porque Mark Twain tiene ya muchos años de que murió. Entonces, ya son, ahora sí que del dominio público. Pueden tener derechos si lo presento en español, porque la traducción puede ser que fue una traducción reciente, y eso puede tener derechos de autoría. Entonces, el cuento es impreso en inglés, para no meterme en esos rollos, porque alguien sí me puede demandar por hacer uso de una traducción. Y a veces hasta una sola palabra puede decir, engañosamente, quien lo tradujo dijo, es que esta palabra yo la traduje así. No sé, pues hay muchas cosas. Y que no me quiero meter en esos rollos. Entonces, yo aquí también, como les digo, eso se le conoce como imágenes de cámara, por así decirlo. Es una pieza única, no hay dos. Esa fue hecho, les dije, la captura la hice, el screenshot, saqué negativos digitales, imprimí en ampliadora sobre estas plaquitas de metal. Por mucho que yo quisiera volver a hacer la imagen igual, no va a salir. Aunque sea con el mismo tiempo, no va a salir. Porque el collodion, al momento de estarlo poniendo en la lámina, agarra cierta textura. Hay algunas que, si ven ahí, tiene ciertas texturas de cómo el collodion, al estarse revelando, a veces hasta se desprende. Porque les digo, es una pequeña capita que luego es como si fuera una especie como de una servilletita mojada, por así decirlo. Entonces se empieza a desprender. Entonces, nunca podría yo repetir una imagen eso. Y aquí también entra conceptualmente el decir, lo que les decía hace rato como lo de los vasos. No podemos repetir lo mismo, o sea, podremos ser casi iguales, pero no somos iguales. Entonces, pero habla de eso. O sea, a raíz del cuento de Mark Twain, del diario de Adán y Eva, de ahí es donde empiezo a trabajar este proyecto. La intención es venderlo, el libro, y regalar al que compre una de estas. Yo imprimí 80 imágenes de esas, distintas. Entonces es la que te toque. O sea, y yo puedo decir, es que yo estoy vendiendo mi libro, pero te estoy regalando una imagen de mi colección particular. No te estoy vendiendo el collodion. O sea, así. Pero es entrar también en esta cuestión de hablar discursivamente de lo que es la apropiación de la imagen. De aquí hay otra serie que ya cambia todo. Yo me voy a Perú durante 3 meses y vivía en un campamento. Ese es el lugar en donde yo vivía.
Es cerca de Lima, un lugar que se llama, bueno, cerca de una comunidad que se llama Cieneguilla, y prácticamente era fotografiar mi territorio. Pero si se dan cuenta, aquí, claro, hay otra serie que se llamaba Homes. Aquí es Home, no hay lugar como el hogar. Desierto Surilla es porque ahí yo fui de voluntario a construir un centro de meditación. Iba a aprender técnicas de bioconstrucción. Aquí se conoce como bajareque, allá se conoce como quincha. Es donde hay una estructura de carrizo, allá ponen eucaliptos en lugar de castillos para darle la estructura. Hay mucho eucalipto allá. Entonces ponen un entramado de carrizo y se llena de barro y se pone. Entonces yo quería aprender a construir y dije, pues voy a ir a construir ese centro de meditación. 2 meses viviendo. De hecho, esta de aquí en medio es la casa donde yo vivía, en casita de campaña. 2 meses viviendo ahí. Entonces, pues te das cuenta que aunque vayas con lo mínimo, empezaba. Que si salía a caminar aparte, ay, me encontré esta piedrita, déjame la llevo. Ay, me encontré esta rama. Empiezas a tener montones de cosas. Que es lo de la serie de Homes, o sea, cómo construye un espacio uno de habitación. Aunque dices, aunque nada más quepa mi cama, o sea, el sleeping, el bajo sleeping y se acabó. Pero era eso, hablar del territorio, siguiendo eso mismo, pero también en los espacios. Esta serie, cuando yo la saco, esta también tuvo mención honorífica en los de los 20 de noviembre. Y estaba muy cercano. Acababa de pasar lo del terremoto del 19 de septiembre, el más reciente, 2017 creo fue. O 17, 18, no me acuerdo cuándo fue. Bueno, 17. Es que dices, oye, a ver, vivirás en un edificio muy padre de la Ciudad de México. Pues se te cayó. O sea, yo decía, a mí me tocó un temblor ahí. Estábamos en el desierto y de repente, estábamos muy cerca del mar, o sea, estaba ahí. Y fue un temblor que el epicentro fue en Ecuador. Y nosotros estando acá lo sentimos. Entonces, te queda. Y eso también yo dije, es que, ¿qué onda? ¿Qué onda con nuestros espacios donde vivimos? Y es eso, es trabajar con esa cuestión. Cómo vamos formando los nuevos espacios habitacionales, por así decirlo. Y también viene otra cuestión, la necesidad como de una casa propia, que le impregnes de todo lo que tú quieres, cómo quieres decorar, cómo quieres construir. Entonces se presentó así, ya falta menos. Entro en otra cuestión. Habla de la mujer de fuego contra el territorio, la cultura, la solitud, soledad y la abolición. Es como la intención que hay detrás. Bueno, les presento las imágenes y tal les platico. Es lo mismo ahí, en Perú. Yo ahí pretendía, así era todo el montaje. Como ustedes están viendo esto aquí, las de ustedes, esta se veía así, en grande. Lo que yo pretendía ahí era que dije, pues no llevo cámara, nada más llevo el celular. O sea, tanto la anterior como esta fue hecha con celular. Esta nunca la he metido a concurso, pero esta es una revista de la universidad de la UNAM. Bueno, viene otra foto de otra serie que hice, y también aquí pues está una de esas fotos aquí ya publicada en esta, ¿sí? Entonces también esa cuestión de buscarle por dónde se difunda la obra, y a veces ya llegan solos, o sea, de que, oye, queremos publicarte esto que vimos acá. Así se veían más o menos con los marcos. Aquí entra algo ya como muy importante. Se los mencioné al principio cuando estaba acotando la cuestión de las instituciones, que está la cuestión de la cultura. Esto para contextualizarles, les digo, estábamos construyendo un centro de meditación con carrizo, con eucaliptos. Desde esa práctica de meditación que se llama Vipassana, hay un precepto que uno tiene: no puedes arrancar ni una flor, no puedes matar ni a la más mínima hormiga que puedas encontrar. Aunque le tengas horror y pánico a las cucarachas, las tienes que dejar vivir. O sea, no le puedes quitar la vida a otro ser. Y sucede que cuando se construyó ese centro, el carrizo estaba lleno de termitas. Las primeras casas que se construyeron se estaban cayendo. Una
la mezcla de las tierras no fue la ideal, entonces se estaban ensalitrando y se estaban desmoronando y se estaban cayendo. Y la gente empezó a decir, unos decían, es que nunca le pidieron permiso a la Pachamama, a la Madre Tierra, para extraer la tierra de donde la sacaron. Y la otra, es que nunca le pidieron permiso a los carrizos cuando los cortaron. Otros dijeron, es que lo cortaron en una luna donde no era la adecuada. Tenía que haber sido luna nueva para que la salvia del carrizo estuviera en una parte abajo y entonces no hubiera humedad y no se plagara. Otros decían, no, pues es que más bien, pues quien lo construyó no sabía. O sea, no sabía hacer la mezcla de las tierras y no sabían que el carrizo lo tienes que meter en un baño de inmersión con químicos para tratarlo. Entonces, todo el mundo opinaba. Pero nos dicen, oigan, tienen que tumbar la casa. Y así de, ¿qué? Y el carrizo, pues ¿qué hacemos? Pues métanle veneno. ¿Cómo? Si estamos en un centro de meditación donde no podemos matar ni un insecto. Y había 2 maestros de meditación que ellos vivían en California y ellos dijeron, todo el karma que se genere por la muerte de las termitas, que caiga en nosotros. Había una francesa que vivía en la isla La Reunión, que está allá por África, que ella no, o sea, decía, la pusieron a que inyectara con jeringa los carrizos y dijo, yo no puedo hacer eso. Aunque haya dicho el maestro que el karma era para ellos, dice, yo no puedo hacer esto. Pero después nos piden, quemen todo el carrizo que esté lleno de termita, porque si no la termita va a empezar a irse al nuevo carrizo que llegó. Entonces ese choque, que dices, a ver, y estamos construyendo en un terreno, como las vieron, eso, ¿cómo está? Entonces aquí es donde te confrontas, ¿quiénes somos nosotros como seres humanos frente a la cultura, frente al territorio y frente a lo que pretendemos hacer? Entonces empiezo a entrar en otras áreas de producción. Esta serie también tuvo mención honorífica en eso, se llama La desavenencia del mito, porque es decir, para mí es un mito que me digan que tengo que cortar el carrizo en tal luna. Para mí. Ok, si yo tengo la experiencia y la práctica, pues decir, claro, necesito que la salvia esté en tal lugar. Me ha pasado, porque eso sí me ha sucedido, y fue a raíz de esto que digo, en el rancho tuve que ir a cortar mezquites para poner una cerca de alambre de púas, porque un terreno que tenemos se estaban metiendo vacas y porque ya los postes ya estaban podridos por muchos años. Y yo dije, pero los voy a cortar cuando haya luna nueva, precisamente para que no se me vayan a polillar o que me duren más tiempo. Y también dije, les pido permiso. O sea, pero entonces empieza eso, porque para mí antes eran mitos, pero dije, bueno, los mitos existen por algo. La historia de la humanidad está basada en mitos. Lo de Adán y Eva para mí es un mito. Por eso les digo, esta cuestión de que te traslapa, entonces digo, claro, con lo de Adán y Eva estoy hablando de un mito. El mito de quién es el hombre perfecto, quién es la mujer perfecta, quién nació de quién no nació de quién. O sea, entonces la cuchilla clavada en la tierra. Alguien preguntaba, oigan, no hay un ritual que hagamos, porque dicen, si tú clavas una cuchilla en la tierra, muchos dicen que es para que no vaya a llover. Pues dicen, oigan, hay que hacer un ritual para que llueva. O otros, si tú clavas una cuchilla en la tierra es para que no te salga ninguna serpiente. Entonces, hay distintos mitos en torno a eso. Y esto prácticamente es ir a la sierra, fotografía con celular ya después me llevé la cámara, ahorita les voy a decir por qué me llevé la cámara. Y es personas que van de cacería del jabalí. Y yo dije, pues a mí invítenme, yo quiero conocer esa sierra, quiero saber por dónde se mueven. Y es un señor que vive ahí, el señor es carpintero, pero también siembra. Y yo decía, pues es que vamos a ir, pues la cacería del jabalí, pues vamos. Y dice, es que a mí me han comido la mitad de la cosecha. O sea, siembro maíz cuando se ha dado y llego y ya me devastaron. Dice, yo ya los alimenté, ahora ahora ellos me van a alimentar a mí. Pero hay una práctica que se me hace muy padre de eso, que comparte la comida con los vecinos. O sea, dice, yo no me acabo de acabar un jabalí. Y a veces que ha matado, me dice, pues vénganse a comer, llévense.
Dice, y pasó un día que fui con ellos. Yo no pude con eso, pero dicen, tanto peca el que mata a la vaca como que le agarra la pata. Íbamos para allá y vieron un coyote que lo matan. Y yo así de, ¿qué hago? O sea, ¿por qué lo matas? Y cuando llegamos y dicen, es que matamos un coyote. Las señoras, ay, pues ha de ser el que se está comiendo nuestras gallinas. Pues para ellos se acabaron con el depredador. Dices, bueno, pero de regreso dejaron el coyote y lo pusieron en un lugar donde había sombra para que no se empezara a descomponer. Y llegan, lo abren, le cortaron la cola para traerse la cola. Dice, es que voy a buscar el sebo del coyote para hacer una pomada porque tengo dolores de rodillas. Y yo me acordé de Charco Cercado, por acá en la carretera 57, ya no existe, pero durante muchos años te vendían plantas en peligro de extinción, animales en peligro de extinción, hasta fauna. O sea, tú decías, quiero un cocodrilo, pues te lo conseguían. O también hasta cuestión de trata de blancas, o sea, había como toda una cuestión ahí. Pero yo me acuerdo que ahí tú veías los frasquitos como de Gerber, que tenían veneno de víbora, o tenían el sebo del coyote, o te vendían el colmillo del coyote, o que una canica que el coyote tiene en la cabeza, que porque eso te va a hacer rico. Entonces son puros mitos. Entonces este vino, le sacó el sebo al coyote, pues eso, oye, ver, el coyote anda caminando tanto. O sea, si sacó lo de un mazapán, es mucho. Y yo dije, pues ya, dije, cada quien, o sea, pero lo traían arrastrando y dije, no pude ver, le ayudé a cargarlo porque ya, pues pobre, todavía hasta lo vienen arrastrando, pues al menos lo cargamos, ¿no? Pero son las prácticas de ellos. Viene esta en cuestión temporal, es mucho antes de las otras. Les decía de las botellas, por algo. Aquí empiezo a trabajar, se llama Apología para la Construcción. Yo empiezo a trabajar a partir de botellas de PET, rellenas de bolsas de plástico. Le llaman ladrillos ecológicos, que según esto sirven para construir. Y sí, yo estuve viviendo en Real de 14, haciendo el único trabajo de antropólogo que he tenido, así como estuve viviendo en Real de 14. Y ahí llegaron a compartir esta técnica para construir un salón de usos múltiples. Entonces uno veía a toda la gente juntando las bolsas, llenando los ladrillos, y sí lo construyeron. Ahí yo lo conocí. Entonces, la intención, aquí viene, porque este es algo importante. Los proyectos anteriores son de que empecé y terminé. Hay veces que le doy continuidad, como ese de lo de los cazadores. Hay otra serie que viene, pero es una continuidad, pero es como un anexo, no es tanto como, porque eso del registro ya está, ya la serie ya quedó, ya no le puedo añadir más, pero puedo hacer otras series que lo complementan, ¿sí? Viene esto porque yo ahora, a raíz de haber hecho lo de estar con lo de las casas de campaña, empiezo a hacer otro proyecto de trabajar como estos casitas que se construyen con materiales de desecho. A lo largo de las carreteras vemos que son vulcanizadoras y están construidas ahí. No se diga, como le decimos, Cartolandia, o estos cinturones de marginación que existen en las periferias de la ciudad, construyen con lo que quieran. Entonces, la idea es hacer intervención del paisaje construyendo ese tipo de casas en el terreno que tengo en el rancho. Se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo, se presentó como la cuestión del muro, una puerta, la fotografía esa impresa, está la fotografía que se presentó al inicio, donde están eso. Algo muy importante, me voy a regresar a esto. Yo aquí hablo de la identidad, hablo de taxonomías, tipologías, todas son fotografía instantánea, ¿sí? Es todavía de estos carretes que vendían de Fuji, ¿sí? Y está tomado con la cámara esta, con la 4x5. No hay otro, o sea, yo no tengo ninguna foto de esto, porque esta también fue premiada con el 20 de noviembre. Entonces esa pieza queda para ellos. Yo ya no la puedo, yo ya la perdí. Si en algún momento me invitan a exponer, tengo que pedirle la pieza para exponerse en tal lugar, y si me la prestan está bien, y si no, pues no. Entonces viene todo eso, se construyó como esta techumbre a dos aguas con láminas
de offset, que son para imprenta, para hacer reproducción de estas revistas. Son de las trabajos que me mandaban a hacer de la imprenta, se construyó de esa manera. Entonces se hace eso, el techado venía volado porque era como simular los elementos con los cuales se construía la casa allá. Bueno, ya me voy rápido ya porque ya casi vamos a terminar. Lapsos de tiempo simplemente es otra cosa. A raíz de mis prácticas de estar yendo al monte, pues voy pepenando las cosas que me encuentro, que piedras, y mucho las espinas. Voy cortando espinas de distintos tipos de matorrales o de arbustos. En Perú hay una cuestión que los incas tenían, que medían el tiempo a partir de hacer nudos como en mecates, se llaman quipús. Entonces ellos dicen que cuentan, es una especie de abecedario, o sea, donde te están contando como leyendas o historias o fábulas a partir de los nudos. Por fortuna hay estudios de esos. Yo sabía en un inicio que era nada más una cuestión como el calendario que le llamamos la piedra del sol, el calendario azteca, que nada más era para medir, o sea, medir ciclos. Entonces yo en algún momento empecé a trabajar midiendo ciclos y midiendo tiempo de situaciones de vida que me estaban pasando en ese momento. Fue previo a la pandemia. Si hubiera sido en la pandemia, creo que hubiera dicho, pues es por estar de ociosos y no tener nada que hacer, por estar encerrado, pero fue previo a la pandemia. Pero era eso, yo estaba marcando más bien el tiempo, o sea, estaba trabajando de marcar el tiempo a partir de cuestiones que para mí eran representativas, por eso son como los objetos, es como hablar de una especie como de un diario personal, o sea, realmente es eso, es un diario personal. O sea, yo puedo decir, claro, las motitas esas del conejo, las pezuñas de la vaca, esa tuna cardona, la cabeza de la serpiente, la calabacilla loca, son momentos significativos en mí. La intención no era hacer únicamente esta pieza así. Simplemente es tener material para construir, por así decirlo. ¿Por qué les planteo esto? Hubo una vez que un escritor, que a lo mejor lo han visto, no sé si todavía siga, en el Canal 22 a nivel nacional hay un programa que se llama La Dichosa Palabra. Aparece un escritor que se llama Paulo Boulloso. Él en un momento vino a dar una conferencia a la Universidad Politécnica, yo estaba dando clases de fotografía ahí, y hablaba sobre cuestiones de creatividad. Y él decía que la creatividad no es otra cosa más que tener un inventario. Porque dice, para inventar, lo único que necesitas es tener un inventario. Y sí, cuando uno hace investigación, vas teniendo un inventario. Anécdotas, fuentes bibliográficas, referentes de películas, trabajo personal, documentación. De tal forma que tú vas armando cosas. Y al final tienes tanto ya, pero estás aquí. La diferencia de que cuando empecé, les digo, tomaba fotos a lo que se me antojaba. Acá no. Acá ya tengo un punto definido de qué voy a fotografiar. Les digo, cargo la cámara cuando voy a fotografiar. Traigo el celular para documentar como herramienta, aunque a veces esas fotos se convierten en la pieza final. Pero entonces lo que voy haciendo es teniendo inventario para poder construir. Entonces, esto para mí es como presentar los avances de mi investigación, porque esto va a devenir en una publicación de un libro. Y creo que ya con esta terminamos. No, falta una más. La consumación de la materia. Como les dije, empezó a cambiar todo mi discurso. O sea, ahorita aquí estoy hablando de mí. Sí hablo de la muerte. Los animales descargados son animales muertos. Está un coyote muerto, hay fotografía de paisaje, están personas indicando cosas. Por ejemplo, esta chava tiene un peyote en la mano, hay hojas de maguey, hay unos caballerangos, unos cuernos de toro colgado, un señor que trae una cuchilla. Estas imágenes son cianotipias y estas son cianotipias viradas. Y bueno, y hay fotografía digital, cianotipias.
fotografía instantánea. Dentro de esta hay una doble lectura con lo que está representado aquí y allá. Estoy hablando de la materia, como para entender quiénes somos nosotros a partir de todo lo que existe. Y es entrar en algo que es el proyecto en el que actualmente estoy trabajando, que es, yo le llamo así, que es como la enciclopedia de los reinos ocultos. Es hablar del reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Hay una simbiosis, es decir, una armonización de integración en muchos de estos reinos, no donde está el humano, donde entran en su estado natural. Claro, yo sé que nosotros ya modificamos todo. Calentamiento global modifica las lluvias, modifica de que no hay agua, los animales tienen que salir o acercarse a las comunidades porque ya no encuentran riachuelos o no encuentran veneros de agua. Vegetación que antes, el sábado anduve en el rancho extrayendo miel, sacando los panales, todo eso, y nos decía un ingeniero que es el que nos está como orientando, dice, es que está cambiada la floración, dice, ahorita está empezando a florear tal cosa, dice, cuando la floración tuvo que haber sido desde enero, dice, y apenas está floreando. O sea, entonces, los insectos o las aves que se alimentan o bien del néctar de la flor o del fruto de la flor, cambiaron eso. O sea, se cambió todos los ciclos. Pero hay todavía una armonía y una sincronización en todo eso. O sea, yo voy a ese terreno, hay un bosque de huizaches, donde se caen las flores y empiezo a ver las hormigas y al lado de los hormigueros cómo están toda la flor armonizada. Esta geometría sagrada del propio del universo está ahí. Entonces, es en donde estoy trabajando, pero todo esto me fue llevando a hablar de eso, pero hablar de esa simbiosis, de la armonía que existe en eso, pero nosotros cómo lo hemos modificado. Viene el último y se acabó. Reutilizo imágenes. La de arriba ya la habíamos visto, esta ya la habíamos visto. Esta, bueno, pues es esta que tienen ahí. Este proyecto se titula Así bajo la sombra. Es fotografiar, prácticamente son raíces. Estas son cianotipias, son fotogramas de raíces que, para yo llegar al terreno que tengo, que mi papá nos dejó en el rancho, se dejó de transitar por autos. Entonces el camino ya estaba invadido. Entonces yo a veces voy solo, a veces me llevo a algunas personas del rancho, a veces una, a veces dos, a veces tres, que me ayuden a ir sacando matorrales y sacando piedras para que uno pueda transitar libremente. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque es el terreno en donde voy a hacer la construcción de esas casitas. Una vez se me ocurrió irme, pero había un camino que ya estaba cerrado. Tener que transitar 400 metros cargando cosas, ya vuelta tras vuelta, dije no, es un rollo. O sea, yo tengo que entrar en el vehículo por donde estaba el camino anteriormente. Mi abuelo murió como en el 93, o sea, 30 años que se dejó de circular eso. Entonces, voy sacando eso, pero sacaba las raíces y las guardaba. Yo no sabía para qué, o sea, dije, quiero guardar las raíces. Se veían estéticamente son muy bonitas. Entonces, estas son con camarita Instax, pero como las raíces no son muy grandes, pues no hay un dominio del foco, tienes que estar a cierta distancia. Las voy a volver a trabajar con la 4x5, pero estas pues eran así, trabajar un poco con luz, pero son esas cuestiones, pues es que no tienen forma, pero sí tienen forma, y son estéticas y son poéticas. Para mí son como haikus, que son estos poemas sintéticos japoneses. Entonces, es eso. Y claro, hay que ver que muchas raíces, o sea, nosotros vemos este árbol, o sea, se ve todo el arriete, se ve arriba no tenemos más información más que eso. Si el mezquite se seca, prácticamente es un espejo de las raíces de abajo. Es un... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Es una clavellina. Muchos le llaman cardenche también en otras zonas. Se secan y quedan así todo
hasta los venden así como cosas ahí. Pero es prácticamente, yo veo, son las raíces. Ahora, ¿por qué las raíces? Yo les hablaba de esta interrelación entre los reinos. Hay una cuestión que son como las micorrizas, que son de las raíces, que es toda una colonia de hongos que alimenta las raíces. No nada más es la humedad, sino es una cuestión de hongos. Los hongos, creo que es ahorita como hacia donde se está yendo la investigación, porque hay mucha información genética, hay mucha información para la salud, pero también no se entiende. Por ejemplo, están estas películas de Avatar y todo eso que hablan como mucho de esos. Están todos interconectados. Dicen que si tú vas a cortar un árbol, le mandan toda la energía a ese árbol para que vuelva a renacer. Y yo lo he visto, porque a veces he cortado árboles, según yo los he sacado de raíz, y al rato están brotando. Lo que son muchas especies de agaves, lo que es también el mezquite no, pero el huizache sí, de las raíces nacen brotes nuevos. Y tú dices, ¿de dónde? Pues si no cayó ninguna semilla, pues están brotando de la raíz, o sea, da vida nueva a la raíz. Entonces, es eso, prácticamente es hablar de la interrelación que existe en todos estos reinos que están ocultos. Y ya, con eso termino. Pero les digo, son, como les decía, o sea, imágenes que están ahí, según eso, aisladas, al final tienen mucho que ver. Pues si tienen algún comentario o pregunta, pues con toda confianza. A grandes rasgos nada más se los enseño ya. Mucho del material que uno va generando pues sirve para construir otros discursos. Como les digo, tengo muchas maquetas de libros, muchas. Están en fase, bueno, ya muchos ya están terminados, pues nada más es o bien buscar el financiamiento o meterlos a un concurso, dictaminar. Esto fue una exposición que hubo en la Ciudad de México, creo que fue el año pasado. Entonces, me invitaron a participar. Trabajo con imágenes de archivo, trabajo con imágenes propias, con apropiación de imágenes, con textos que no son míos. Trabajé mucho la historia oral a partir de estar entrevistando a la persona, a la curadora de la exposición. El término curador, por si no lo conocen, es, por ejemplo, es alguien que va a armar el discurso a partir del trabajo de los demás y puede darle una lectura, ¿sí? Y arma cuál va a la imagen primero, cuál va a la imagen después y todo eso. Entonces, esta chava era la curadora y me invita a participar. Y yo le dije, sí, pero entonces nada más lo que voy a hacer es que te voy a entrevistar. Voy a hacer historia oral a partir de tu vida y de ahí voy a ir construyendo lo que yo quiero construir. Y curiosamente, parte de la historia de vida, yo fui buscando las imágenes que tenía en archivo. Yo trabajé en muchos, un par de años, no como trabajo formal, pero trabajando archivos fotográficos, organizando un concurso, trabajando, por ejemplo, en Real de 14 lo que yo hice fue estar buscando en las casas de las familias que todavía habían permanecido ahí, que me facilitaban las fotografías de Real de 14 para digitalizarse, hacer una exposición, una publicación, etc. Entonces he trabajado mucho con imágenes de archivos y tengo mi archivo personal de cuando iba a las días antes a andar pepenando fotos, o sea. Entonces, a raíz de la historia de ella, fui buscando entre mi material de archivo imágenes que pudieran representar la historia de ella y parte de la historia de ella buscando imágenes que eran mías. Entonces, este libro se expuso ya 2 veces en la Ciudad de México junto con otras fotos y pues es eso, ¿no? Como que es parte de lo último. Entonces, muchos de los proyectos, como dicen, pues uno puede reutilizar material del que uno está para construir, y eso es lo que les digo, es el entramado. O sea, esto me sostiene esto, pero me sirve para generar un nuevo discurso. Pues a grandes rasgos es eso. Que eso que dices precisamente del traslape de las cosas es parte o es el conocimiento en sí, ¿no? El conocimiento y experiencia que se va adquiriendo. Y lo que vas descubriendo a partir de realizar, yo lo voy a plantear así: un proyecto fotográfico es una investigación, tal cual.
Puede ser de campo, puede ser bibliográfica o puede estar interconectado con muchas herramientas. Pero el fruto de tu información te genera un cúmulo que incluso uno podría teorizar, por así decirlo. Pero entonces sus planteamientos son a partir de la imagen. Pero aquí es donde viene por eso la pregunta inicial. ¿Fotografía? No estoy haciendo fotografía. Estoy haciendo investigación. Estoy haciendo arte. Estoy haciendo trabajo de campo. Estoy teniendo vivencias. Estoy teniendo más información. Hablo de mis proyectos, por ejemplo, cuando una vez me invitaron a dar una plática para los alumnos del Hábitat a partir de la serie de lo que hice con la construcción, pues les llevé más fotos de otras series que tengo de cómo se construía y les hablaba de técnicas de bioconstrucción porque me he metido en eso. Entonces, uno tiene una información muy grande de eso. Se presentó en el MAC esa pieza, me invitan a dar una plática, llevo otro material y les hablo de otra información. Cuando me ha tocado dar pláticas donde hablo de los procesos históricos, pues hablo de química. Hasta una persona me dijo que sabía de química y dice, usted también sabe de química. Digo, no, nada más sé de algunos químicos que se utilizan. No sé todas las reacciones químicas, o sea, sí me gustaría y tengo unos libros que conseguí históricos, pero digo, necesito tiempo para eso. Entonces, digo, ya no es fotografía nada más lo que estoy haciendo. O sea, la interacción con la gente, el llegar, buscar a las personas que te conocen, que te comentan, que te platican, que te dicen de sus descubrimientos. Y eso mismo, a partir de esas interrelaciones, pues vienen otro tipo de relaciones. Ahorita estoy trabajando con una... Bueno, ella nunca fue mi alumna, di clases en la licenciatura de Arte Contemporáneo de la Autónoma. Ella no fue mi alumna, pero me ha buscado mucho para que la asesore en sus proyectos, que le revise. Ella ahorita tiene una beca que tiene que hacer un fotolibro. Esto puede entrar en la categoría de fotolibro o libro de artista, ¿sí? Entonces me pidió apoyo y claro, por las temáticas que he trabajado, me buscó porque dice, es que tú eres el que me va a ayudar a construir. Entonces ella está trabajando sobre la Sierra de San Miguelito. Entonces hay diálogo. Entonces me abre la oportunidad de conocer a otras personas. Entonces ya no es nada más foto. O sea, es una experiencia de vida a partir de diferentes aristas que convergen. Lo que al último se queda eso. Por fortuna, y es lo que yo les digo, esa fue la última serie que ganó el 20 de noviembre, hace 2 años, el Manuel Ramos. Y ya, o sea, esa obra no es mía. Hay piezas únicas, ya no son mías, o sea, ya son del Estado, ya son de la colección del Estado. Pero eso es de ellos ya. Lo mío me queda en la información para poder construir otras cosas. Hay algo que yo veo bien importante en tus proyectos, que lo acabo de entender, porque yo no conocía de estos, más bien me acuerdo de lo que hacías en la facultad. Es que tú tienes el dominio, no solamente de la imagen, de la fotografía y del texto, sino también del diseño gráfico. Eso es bien importante porque a lo mejor muchos de nosotros es lo que carecemos, ¿no? O sea, puedes tener 20 fotos y dices, puede ser un libro y bueno, a veces lo mejor que lo más alcanzable que tenemos pues era Costco y ahora es del preformato que tiene, claro. Híjole, no queda corto, no era así, pero corto. Entonces, algo que acabo de extender de lo que yo ya conocía es justamente eso, ¿no? Que tienes decisión sobre cómo se va a mostrar, incluso de los colores que no son tradicionales, ¿no? Claro. Esas fotografías, precisamente, el formato no es nada tradicional, o sea... No, y es un formato muy difícil de trabajar. Sí. Algo que no mencionaste tú, pero que yo lo veo en lo que he aprendido, es el vocabulario visual. Estoy pensando que
es parte de esas traslapes. Tú no se trata solamente de aprender reglas de fotografía, ¿no? De hecho, tú ya lo sabías antes, si estuviste estudiando pintura, si hiciste pintura, desde ahí viene gran parte de lo que se conoce posteriormente como fotografía, pero es precisamente ese vocabulario visual. Después pasarlo o transcribirlo a texto, pues hay quienes se les hace fácil y hay quienes dices, y hay quienes se les hace fácil y quienes lo leemos no lo entendemos también. O sea, hay de todo eso, ¿no? Sí. Entonces siento que eso ha sido una constante contigo y ahora te digo, lo acabo de extender y ahora, si antes yo veía nada más dos capas, todas las tuyas, pues ahora ya veo como 20. Y hay muchas, por ejemplo, hay muchas series que digo, o sea, nos llevaría, me ha tocado cuando me han invitado a San Carlos del UNAM, o sea, nos llevamos 4 horas porque es una sesión completa. Y hay series fotográficas que no están. Por ejemplo, la que les enseñaba del libro de la UNAM, que es también hablar de las casas, que es como un espacio desolado, que está aquí. Entonces, hay series que no presento, pero están. Y que son a lo mejor esas que tú no ves. Porque también hay series que nunca voy a presentar. O sea, digo, pues esas se quedaron en experimentación. O hay series que están pensadas más para un fotolibro y están en un fotolibro o en un libro de artista. Pero son series que te permiten. Y también, lo que les decía, al principio yo hacía proyectos, o hacía fotos azarosas de salir para despejarme un poco. Y ahora lo que a veces hago son proyectitos a partir del material que tengo de cosas nuevas. Y lo que se me ha facilitado mucho es hacer libros. Cuando he dado talleres de fotolibros, pues les llevo todas las maquetas y los dummies de cómo se va armando un fotolibro. O sea, y esas cosas son las que quedan en ese traslape que tú no ves, pero te permite sustentar y amalgamar lo demás. Ahorita que decías del diseño, precisamente eso. Yo me acuerdo cuando decidí hacer el diseño del catálogo era porque yo cuando andaba haciendo estas fotos traía mis pantalones cargo y traía los mapas metidos aquí en las bolsas. Y yo decía, pues es que el proyecto, yo siempre digo, todos los proyectos tienen su propia naturaleza. El punto es descubrirla. ¿Cómo la vas a descubrir? A partir de estar empapándote de la información, de estar viviéndolo, de estar yendo. Si quiero hablar de cantinas, pues ve y métete a las cantinas, hasta las más arrabaleras. O sea, conoce la gente. Entonces vas a tener información empírica y que puedes informar, que te puedes documentar. Entonces, eso es lo que te permite. Entonces saco digo, pues claro, es que yo hacía eso y decía, pues sí, aquí está, pues sí, pues este es el mapa. Y prácticamente, bueno, también ahorita, pues también es un poco basado en los conocimientos de geografía que tuve en la carrera. O sea, viene todo se va ahí amortiguando. Parte de esos proyectos o el fundamento de esos proyectos es también una narrativa, un texto, una explicación. ¿Eso también la generas tú? Sí, que es lo que decía Julio, los textos. Por ejemplo, en este catálogo sí, hay un texto que no es mío, es de un curador. Pues tristemente ya falleció él, se llamaba José Antonio Rodríguez. Él era investigador más de historia de la fotografía, pero era curador de fotografía contemporánea. Para mí era mi mentor, o sea, entonces él fue el que hizo la selección de estas imágenes que están contenidas aquí. De hecho fue curioso porque ya de se imprimió 1000 catálogos y creo que es el único que me queda. A lo mejor puedo tener uno que otro escondido, pero estaba rayado aquí con anotaciones que yo hice porque yo le debo a él la exposición que él me construyó. Nunca la hice porque en ese entonces salía muy caro hacer la producción. Era hacer cajas de luz con cada una de estas fotos, un espacio oscuro, hacer un poco de instalación, de poner objetos, poner las otras fotos de la bitácora. En ese momento, pues no había plotter. Cuando él me hizo esto, no había plotter para imprimir en papeles. Antes era una película que era Duratrans y no sé qué, carísimo. Las cajas de luz salían carísimo. Ahorita es tan barato eso. O sea, imprime uno en un papel translúcido,
Le pones un acrílico, transparente adelante, blanco atrás, tiras de luz LED y se acabó. Entonces yo le debo esa exposición a él. Pero él, como él fue el que hizo la curaduría, cuando me dieron el presupuesto para eso, yo le pedí que me hiciera el texto. Yo no podía entender el catálogo sin el texto de él. Y decía, ¿yo para qué hablo? Pero muchos de los otros textos, pues yo los escribo. O sea, todos los textos los escribo. De hecho, hoy a esta chava que les digo que le estoy ayudando para hacer su fotolibro, ella ahorita, pues ella da clases ahora en la licenciatura en arte contemporáneo, y ayer que nos reunimos a trabajar, me preguntaba sobre textos que hablaran del paisaje y del territorio, pues pero no lo quiero como desde el punto geográfico, nada más. Y le dije, pues de un capítulo de mi tesis de la maestría, pues tengo que tener toda una investigación. Entonces es un capítulo que son casi como 30 páginas que habla sobre el territorio desde diferentes aristas, incluso entrando a la cuestión del arte. Yo pues te voy a mandar ese capítulo, y hace rato se lo mandé, entonces sí, también, pero también eso me sirvió el haber, que Marco Antonio Cruz me sembró más bien la inquietud de saber qué era hacer investigación y cómo hacerla, y que por eso me metí a antropología. Entonces me dio muchas más herramientas. Bueno, no sé si tengan alguna duda con respecto a esto, porque la intención de conocer el trabajo, conocer a cómo fue, tratar de entender de lo que sería el proyecto fotográfico. Cómo se explica, el soporte que tiene, o bueno, en este caso conocemos o sabemos que hay una investigación, y bueno, la intención es tratar de llegar a realizar algo así, un ejercicio, un proyecto de este tanto. Y ahorita que mencionabas de los soportes, por ejemplo, hay imágenes que les digo están pensadas para un fotolibro. Puede ser que de ahí uno extraiga algunas fotos como para mostrar en pared. Pero hay veces que el proyecto está para una sola, no hay como más, lo que decías, y la cuestión, estamos hablando de soportes. Digo, yo ahorita veo las imágenes y digo, técnicamente están muy resueltas, están muy bien, pero yo las veo y todas son mismo tamaño, misma impresión, mismo soporte, y aquí es donde uno puede hacer una extensión. Vamos a entender esto. Un proyecto es hablar de un discurso. El discurso tiene que estar argumentado, pero una extensión del discurso es a partir de presentar otros materiales, otros soportes. A lo mejor uno dice, pues las imprimimos en este tamaño, pero digo, ¿y qué sucede si a lo mejor presentamos una fotografía en este tamaño, con una María Luisa, con un enmarcado? Cambia la lectura de la imagen. ¿Cómo, igual, en lugar de imprimirla así, cómo ves si la imprimimos en grande? A lo mejor en una tela que esté flotando. O cómo ves si a lo mejor estas series imprimimos un pequeño librito y se pone una repisa en donde tú llegues y ojees esas 3 imágenes que te hablan de tal pecado. Porque aquí también hay que entender, los pecados capitales están basados desde la Biblia. Hay un libro. Entonces hay que sustraer, dices, bueno, yo entiendo el pecado a partir de que lo tengo que leer en algo. Entonces digo, ¿y si nos atrevemos a hacer algo así? ¿Un librito? ¿A dónde va el discurso? Cambia todo. Entonces, no nada más es tener una inquietud, una intención, sino es como un concepto que vas a ir desarrollando, argumentando, y al último presentarlo de tal o cual manera. Entonces, se extiende más allá. Yo hay proyectos que veo, por ejemplo, ahorita, si tienen la oportunidad, y casi sería como una invitación casi a fuerza, está el bar Las Bóvedas, que está en Bolívar creo que Madero, es Madero. Acaban de inaugurar el viernes una exposición de fotografía estenopeica. Van a ver diversidad de todos, desde impresiones, pues sí, muy básicas,
fotografías muy básicas y elementales, hasta unas donde ya se plantea algo más allá de la simple imagen tomada. Tristemente, cuando se trabaja en función de técnicas fotográficas, a veces la persona se limita a que nada más tengo que tomar la foto con esta cámara y lo que salga, ¿no? Pero cuando tú vas a buscar algo más, de decir, ¿qué puedo hacer con esta cámara? Ya le estás dando otro sentido. O que dices, bueno, y si la imprimo de tal manera, si la mando a enmarcar de esta manera, si elementos gráficos, ¿qué sucede? Se va más allá. Entonces, de una simple práctica de que aprendan a hacer una cámara estenopeica y cómo se forma la imagen a partir de una cámara estenopeica, hay varias series fotográficas que están ahí, que yo cuando las vi, yo dije, me quedo con 3. Una es mi top, otra que sí, y la otra que, ok, 3. De ahí en fuera, lo demás, agradezco que expusieron, agradezco que están trabajando, pero dices, yo no trabajé con ellos. Pero a veces es como decir, es que tú tienes más hebra de dónde sacar. A ver, de ahí viene la cuestión del formador. Déjame ayudarte, apoyarte y acompañarte en tu proceso de qué tanta hebra te podemos sacar. Y no decirte qué hagas, sino a partir de tus inquietudes, de esas imágenes latentes que traes dentro de ti, qué podemos ayudarte a construir y a dónde las podemos llevar. Creo que ahí eso es lo creo que es lo importante. Pues bueno, te agradecemos todo este conocimiento que tienes, que nos has mostrado, que nos has explicado. A raíz de inquietudes que tenemos, pues creo que nos ha abierto un panorama de forma diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Y nos queda precisamente la inquietud de poder realizar una serie. La ventaja que ya aquí empezaron, ponen una temática y la van realizando. Y ya de ahí esto, pues sí, es que esto funciona hasta como lo que luego uno le llama como un cadáver exquisito, de esta cuestión de los surrealistas trabajaban, de propongo esto y el otro continúa. Y así, como son ejercicios. Es que también la cuestión es eso, que muchas veces tienen mucho potencial, tienen mucha información, pero a veces lo que a veces falta son ejercicios que te detonen la creatividad. O sea, de aventar algo al aire, la moneda al aire, para ver por dónde poder explotar y sacar muchas cosas. Pues tenemos que dar. Sí. Y pues bueno, en las postalitas, en la parte, ahí vienen las 2 cuentas de Instagram. Pues ahí, si la ventaja que ya uno contigo empezamos a comunicarnos por medio del Instagram, por medio de ahí, cualquier inquietud o algo que necesiten, algún comentario, con toda confianza me pueden escribir. Si no contesto de manera inmediata, porque eso pasa, es porque ando en el rancho. Aunque puedo comprar wifi por tiempo, sí hay lugares en donde tengo señal, porque tengo que literal subir al cerro para estar cazando la señal. A veces lo hago como para sacar a pasear a los perros, así como que caminen un rato, y yo también me distraigo. Y otras veces sí llego a comprar wifi, casi no lo hago porque no es que me haga